Muy buenos días a todos, casarroqueros. Vamos a dar inicio a nuestra predicación, a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy es 16 de agosto, son las 9, exactamente 9:02 de la mañana del día 16 de agosto. Estamos transmitiendo desde Colombia, de Valledupar, el departamento del Cesar. Bien, vamos a orar. Padre, ponemos en tu mano este tiempo y te damos gracias, Señor, porque tú estás al control, Señor. Nada, absolutamente nada se sale de tus manos. Nada, absolutamente nada de lo nuestro te es desconocido. Y nada, absolutamente nada, Señor, de lo que nosotros hacemos, tenemos y queremos, anhelamos, aquello que llega a perturbarnos, te es desconocido y te es ajeno, Señor. Tú eres un Padre que está totalmente involucrado con tus hijos. Eres un Dios creador que está totalmente involucrado con tus criaturas. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniese a este mundo y todo aquel que en él crea le hace el derecho de ser llamado hijo tuyo y lo sellas para no solamente darle la garantía de que lo que viene es para él, sino también para mostrarle al mundo y al mundo espiritual sobre todo que te pertenecemos, que somos tuyos. Oramos pues Dios en el nombre de Jesús de común acuerdo y te damos gracias. Gracias Señor, porque tú eres verdadero Dios. Y tú, Señor, estás en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Eres todopoderoso. Y nos das esperanza. Esperanza de que no somos nosotros. Esperanza de que podemos fallar, de que podemos incluso fracasar. Esperanza de que eres tú el que agrega, de que eres tú el que sabe cómo terminan las cosas, pero también que eres tú el que puede cambiar y trastornar ese futuro, un futuro nuestro, a pesar de que nosotros cometamos errores o elijamos de manera equivocada. Oramos pues Dios en nombre de Jesús, te alabamos a ti Señor, y como iglesia tuya y como hijos tuyos, te decimos Señor, aquí estamos, háblanos, guíanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con la alabanza de nuestra iglesia, por favor. Ya vuelvo. En la tormenta, mi corazón no teme. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tu maravillas, tu mano hará, tu amor no vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por sus fallos, por las conmigo, porque yo sé, no me dejas, pero dejas, no me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tu maravillas, tu mano hará, tu amor no lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad, caminando más,
siempre permaneces y nada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes y la oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces y nada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes. Todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tu mano como no vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Maravillas, tu mano como no vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz, en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, te adoro a ti. Otra vez, Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Así que la esencia no hay otro lugar. Morir no estás, estancado en majestad. No hay otro lugar. Cristo, Cristo,
su vida también. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la su vida también. Cristo, 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 la oscuridad de Cristo, Cristo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra transmisión de la enseñanza de la palabra el día de hoy. Así es de que tengamos presente lo siguiente. Juan es el escritor de la epístola de la carta que vamos a tomar como base en nuestra enseñanza el día de hoy. Y en todos sus escritos Juan se ocupa de los detalles eternos y no de los humanos. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Una vez más, por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Padre, oramos hoy en el nombre de Jesucristo y de común acuerdo, Señor, venimos hoy como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, como aquellos que hiciste real sacerdocio y nación santa, Señor, porque nos liberaste del pecado, Señor. Y hoy, Señor, te pido que nos guíes, que me uses, Señor, para enseñar a ellos que son tu pueblo, a ellos que son tus hijos, Señor, y que nos hables de una manera clara, Señor, que rompas con toda mentira, con todo engaño, con todo pensamiento que pueda en un momento determinado estar impidiendo o que ha venido a impedir que tu palabra sea recibida por aquellos a los cuales tú les has entregado libertad. ¿Libre de qué? Enséñanos hoy, Señor, de qué nos has hecho libres. En el nombre de Jesús oramos de común acuerdo. Úsame, Señor, hoy como aquel para que tus hijos puedan aprender, que tu Espíritu Santo sea el que los toque. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y aquí, mi querido, el origen conceptual del pecado en la doctrina cristiana se describe bien en este verso. ¿Sí? El origen conceptual, es decir, ¿qué es? ¿Dónde arranca? ¿Quién y por quién arranca? Porque el pecado es de origen angelical, es decir, el primero en pecar en el principio de los tiempos y en el comienzo de los tiempos y en todos los tiempos, el primero que inicia con el pecado fue un ángel. Fue aquel que fue designado como querubín protector. Mire, Isaías 14:13 dice lo siguiente: decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Este fue la primera criatura que permite que la maldad entre en sí y desarrolla el pecado. Antes que los griegos y con anterioridad al arameo, el término para el pecado tenía el significado de olvido. Para los griegos, pecado se decía armatia. Pon corriente ahí, perdón. Armatia. Muy bien. Que es el fallo de la meta o no dar en el blanco. Olvido de algo que estaba presente, como dejar, por ejemplo, dejar de lado. En el concepto religioso vigente se le trata como delito moral, es decir, una transgresión voluntaria de las normas o preceptos religiosos. En algunos lugares se le asigna un mayor o menor grado según el tipo de castigo o sencillamente no tiene ningún castigo.
de acuerdo a las creencias que puedan estar alrededor. Pero también se sujeta al relativismo, porque algunos dicen, es que para mí eso no es pecado, o mi verdad no es tu verdad. Y ahí es donde viene tanta situación de ofensa o de considerarse ofendido y de la tolerancia o la intolerancia. Bueno, en cuanto a aquellos estados o aquellos países que tienen una iglesia o una religión oficial, el pecado puede estar privado con la privación de la libertad o incluso con la privación de la vida. Y en los entornos culturalmente pobres, en algunas sociedades modernas, se ha dicho que su pobreza o su enfermedad o sus problemas están, o sus accidentes, incluso hasta físicos, están unidos a la acción de un pecado o por la comisión de pecados se encuentran en esa situación, en esa condición. Para la cultura judeocristiana, el pecado comprende el distanciamiento del hombre de la voluntad de Dios. Es decir, en la medida en que el hombre se distancia de la voluntad de Dios, está caminando o está yendo por los pasos del pecado. Según el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios está representada por la ley, por los preceptos y los estatutos que Dios dejó para su pueblo. Entonces, la desobediencia a los mandamientos, a los preceptos, estatutos que Dios dejó a su pueblo, o la ley que Dios deja a su pueblo, transgredirla es pecado. ¿Y por qué el pecado es el problema? Bueno, pues porque degeneró la creación de Dios, alteró la creación de Dios y abrió una brecha entre Dios y su pueblo. Por esa razón se requiere la intervención del único, escuche bien, del único que puede resolver esa situación. Es decir, el único capaz de destruir las obras del diablo, como lo leímos al comienzo en el verso inicial, y el único que por medio de su palabra es capaz de revelar el camino a la libertad a un pueblo. Pues entonces hoy vamos a ver las obras que vino Jesús a destruir y hoy vamos a ver de qué somos libres. La predicación de hoy, ¿libre de qué? Primero, separación del hombre de Dios. Libre de la separación del hombre de Dios. Es decir, vamos a mirar que el pecado obra en la separación. El pecado hace que el hombre se separe de Dios. Pero Jesús vino para romper con esa separación. Adán fue el primero como hombre en originar el pecado para su descendencia. Es decir, usted y yo nacemos espiritualmente muertos. Nacemos con una semilla de pecado. Usted encontrará un niño que miente, usted encontrará un niño que es egoísta o es envidioso, usted encontrará un niño que hace maldades y que simplemente la gente a veces se ríe por, ay, mírenlo tan travieso. Eso es la maldad allí mismo. Y por eso nosotros empezamos a encauzarlo y a enrutarlo. Usted y yo creemos, muchas personas se creen o se consideran que son muy buenos, pero a diario se cometen errores, se comete pecado. Y algunas doctrinas entonces les da por categorizar esos errores y dicen que hay algunos que son buenos y otros que son malos. Unos que son no tan delicados y otros que son mortales. Pecado es pecado y el pecado conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque me está separando de Dios y me lleva a mantenerme muerto espiritualmente. Pero Dios en su palabra da claridad sobre ese asunto. Es decir, ¿qué viene a aclarar Dios? Que realmente no todos somos buenos y que no todos estamos libres de pecado. Entonces miremos aquí. Romanos 3:9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Verso 10. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Bueno, entonces la palabra aquí está revelando que no hay uno solo. No existe uno solo. Y miren el verso 23 lo que dice. Aquí le añade y da claridad. Expone la verdad de nuestra condición y nuestra situación. Verso 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos para poder conseguir volver a esa gloria y para no ser privados de la gloria del Señor y para dejar de pecar? Bueno, en el libro de Romanos encontramos precisamente la respuesta a esto. Pero quiero antes de avanzar en
en la razón del por qué Jesús vino a liberarnos y de qué vino a liberarnos o qué vino a restablecer el Señor, quiero dar algunos ejemplos sobre lo que se considera y lo que es pecado y lo que realmente es pecado. Por ejemplo, Dios no hace distinción entre mentir, matar, chismosear, lanzar injurias o calumnias, entre el homosexualismo o la masturbación o el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como tampoco hace ninguna distinción, ninguna variación entre la envidia, la depravación mental, porque su práctica continua es lo que hace que la persona viva en el pecado y que permanezca en el pecado. Es más, su propia naturaleza, su propia carne, es decir, su propio ser, busca asiduamente una satisfacción temporal. ¿Ok? Y aquella persona, por ejemplo, que practica un deporte, un jugador de fútbol, un músico, o un profesional o una persona que practica una actividad laboral, como quizás una secretaria, o como quizás un programador o un técnico en reparación, o un abogado, o incluso una ama de casa, se le dice que es experto o se le dice que practica continuamente y vive inmiscuido en esa acción continuamente. Bueno, de la misma manera, aquella persona que continuamente miente, que continuamente vive dando o lanzando calumnias o injurias contra otro, cualquier otro que vive continuamente en chismes, aquella persona que vive con una acción de su mente continuamente dominada bajo la depravación, es decir, bajo la lujuria sexual o bajo alguna acción de mentir o de matar incluso, pues es que practica el pecado. Y a ese es que se le llama el pecador contumaz. El pecador contumaz es el que vive continuamente en el pecado. Es el que busca permanecer y el que busca, sin saber, permanecer esclavo del pecado, porque busca satisfacerse. Cada vez una persona que miente busca arreglar las cosas a través de otra mentira, pues está viviendo en esa acción. Cada vez que una persona busca hablar mal de una autoridad o denigrar de una autoridad para justificar alguna acción suya, pues está viviendo en el pecado. Entonces vive como una persona natural, es decir, vamos a mirar aquí un espacio rápido, hay tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El natural es aquel a quien el pecado lo tiene totalmente separado de Dios. El hombre natural es aquel que conoce de Dios, pero permanece atado al pecado. ¿Listo? Y es inevitable que usted y yo pequemos. Sí, nosotros somos santos porque somos esos hijos de Dios, somos hechos hijos de aquel que es 3 veces santo, por tanto adquirimos esa condición en santidad. Pero el Espíritu Santo nos va perfeccionando y nos va llevando en un proceso de santificación continua. ¿Ok? Por eso entonces el hombre carnal, ese hombre que vive en la carne, aunque conoce de Dios, vive satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Ok? Jesús es aquel que nos otorga el beneficio del perdón de nuestros pecados y nos libera de todos nuestros pecados. Una vez llegado a Cristo, usted y yo somos totalmente libres de todos los pecados que cometimos y que tenemos hasta ese instante. En el libro de Romanos 6, capítulo 6, del 6 al 7, dice lo siguiente: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y usted y yo morimos al pecado, morimos a nuestra vieja forma de práctica o a nuestra vieja práctica del pecado. En el libro de Romanos capítulo 5, verso número 15, dice lo siguiente. Yo tengo por aquí acá anotado. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. En otras palabras, por medio de Adán llega el pecado a toda su descendencia, pero por medio de Jesucristo llega el perdón gratuitamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vino a Jesús a construir en nosotros? Pues vino a construir una relación que estaba rota, una brecha que se había abierto, vino a reconstruirla. ¿Ok? Y por eso usted y yo nos hacemos hombres y mujeres espirituales. Entonces recuerden, hay un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual.
Este hombre espiritual es aquel que al conocer a Jesús vuelve a tener esa conexión eterna, vuelve a tomar esa relación de armonía con Dios y vuelve sencillamente a tener vida espiritual. Entonces nace espiritualmente. Por eso es que usted y yo somos nuevas creaciones, somos nueva criatura. Y por eso el pecado no nos domina. Aunque puede estar rondando, aunque puede estar mediando, aunque nuestro deseo en la carne, en nuestro cuerpo, así lo desea, primero vamos a lo espiritual y evaluamos nuestra condición y ya hay una situación de libertad, de libre albedrío entre si lo hacemos o no lo hacemos. Si lo hacemos, sabemos que cometimos pecado y rápidamente el Espíritu Santo nos dice, está mal y erraste el blanco. Entonces, pedimos perdón. ¿Ok? Muy bien, entonces el hombre espiritual es aquel que no tiene por hábito la práctica del pecado. Por eso somos santos que pecamos ocasionalmente. Muy bien, segundo punto. ¿Qué más causó el pecado? ¿Por qué hablamos del pecado entonces? ¿Y por qué necesitamos resolver este problema del pecado? Porque no nos permite ser libres. Primero, no nos permite ser libres de tener una armonía, una relación armoniosa con el Señor. No nos permite vivir espiritualmente, ¿cierto? Segundo, vamos a mirar entonces que trae una degeneración a la naturaleza divina en el hombre. Porque usted y yo fuimos creados divinamente, fuimos armados divinamente en nuestra naturaleza, ¿ok? En nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿qué produce el pecado en usted y en mí cuando permanecemos, cuando practicamos o cuando se practica el pecado? Bueno, produce dolor. Génesis 3:16, la primera parte dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. ¿Cuándo inicia este proceso? Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente el Señor dice, mira, el pecado le abriste espacio y en adelante vas a tener dolores en el parto y vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Bueno, entonces detalla dos manifestaciones de dolor. ¿Cuál? El dolor físico y un dolor psíquico. Recuerde, usted y yo somos seres trinos. Tenemos una parte espiritual, tenemos una parte anímica y tenemos una parte física. Físico es lo que vemos. Lo psíquico son mente, emociones y voluntad. ¿Ok? Y la parte espiritual es la que nos permite conectarnos y relacionarnos con Papá Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces el dolor físico llega. Con el dolor físico que llega la debilidad, llega la enfermedad y llega la muerte física. La muerte, la cesación de la función y la separación del alma y el espíritu del cuerpo, la cesación de las funciones fisiológicas, ¿ok? Y esto afecta la parte física, la parte corporal. Y el dolor psíquico causa dolencias. El pecado causa dolencia en el alma. Las dolencias son del alma, es decir, afecta el mundo interior, afecta nuestra mente, lo que estamos pensando, afecta nuestras emociones, afecta lo que estamos sintiendo y afecta nuestra voluntad, afecta lo que estamos decidiendo. ¿Ok? Esto significa que está afectando nuestra psiquis. ¿Ok? Bueno, no hay dolencias en el cuerpo, mi querido, ni tampoco enfermedades en el alma. Las dolencias son del alma y las enfermedades son de la parte física. El hombre entonces fue creado en un estado de felicidad perfecta. Así fue creado Adán y Eva. Pero cuando llega el pecado, llega entonces la degeneración de esa creación divina que hizo el Señor en el ser humano y abre puertas. ¿A qué le abre puertas? Volvemos a las enfermedades, a las dolencias, ¿cierto? Y esto viene a afectar tremendamente al individuo porque le genera obsesiones, sueños rotos, afectan su mundo interior, lo afectan en sus complejos o en los complejos, en la baja autoestima, en la tristeza repentina, en ideales perdidos, en depresión. Pero Jesús deshace y destruye el dolor. Escuche bien, Jesús deshace y destruye el dolor. Alguna persona va a decir, pero pastor, yo siento también dolor, yo percibo el dolor. Sí, pero no es la misma, cuando usted y yo estamos en Cristo, no en el mismo nivel, ni en la misma capacidad de afectación del dolor sobre nuestra vida. Ok, mire, Isaías capítulo 53, verso 4 dice lo siguiente: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Quién? Jesús. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
Jesús recibe entonces el castigo por ti, por mí, y provee sanidad. En el verso número 5, la parte dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, vamos a hacer un acto de evaluación primaria, hacemos un autoexamen, una autoevaluación, y el Señor dice que Él provee a cambio de muerte, vida, a cambio de enfermedad, sanidad, y a cambio de debilidad, fortaleza. Bueno, entonces el Señor Jesús destruye y deshace el dolor. Por eso a ti y a mí, mientras el pecado causa o abre una brecha de dolor en lo físico y en lo psíquico, pues entonces el Señor, tanto en lo físico como en lo psíquico, destruye el dolor, deshace el dolor. Algo más. Vamos a ver aquí 2b. La esclavitud. La esclavitud. En Génesis capítulo 3, 16, la parte B dice, desearás a tu marido y él te dominará. Recuerde que habían dos personas solas al comienzo de los tiempos en Edén, Adán y Eva. Entonces, uno se hace esclavo del otro, uno se hace subordinado del otro, uno se hace sometido al otro. Entonces, cuando hablamos de que va a estar bajo el dominio, recuerde que el Señor le dijo al ser humano, a la mujer y al hombre, cuando los bendice, le dice, te bendigo, multiplícate, ¿cierto? Y te bendigo para que tú sometas la tierra, para que tú domines. Entonces, todo está bajo el dominio del hombre, pero cuando el hombre peca, el dominio le es arrebatado. ¿Y quién lo toma? Pues el enemigo. Satanás lo toma. Y entonces, ¿qué sucede, mi querido? Se habla de estar en servidumbre, estar subyugado, ¿cierto? Y en Juan 8:32, miren lo que sucede. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Luego, el Señor Jesús, cuando enseña la verdad, permite que usted y yo seamos libres. Entonces Él rompe nuestras ataduras de servidumbre, de estar subyugado. Por eso no es válido y es una mentira total acerca de lo que es el feminismo y lo que es el machismo. Porque el Señor nos deja al hombre y a la mujer en igual de condiciones. Eso es lo que coloca unos roles diferentes. Unos roles distintos. Y por eso hoy en casa el Señor está llamando para que la familia desarrolle los roles de la manera correcta. Puede ser que la mamita esté trabajando también, pero entonces la mamita tiene la habilidad y la capacidad dada por Dios para desarrollar un trabajo, pero también tiene la fuerza, la vitalidad para poder atender lo que son las cosas de la casa. Y el hombre, entonces, que se dedicó solamente al ejercicio de estar afuera, ahora también debe estar adentro. Pero ¿sabes por qué? Pues porque el Señor así lo diseñó. El hombre sale también al trabajo, pero también debe ocuparse de las cosas de la casa, de gobernar bien su casa. El hombre que gobierna la casa. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tú como hombre le vas a enseñar a tus hijos cuando están sentados a la mesa, cuando van por el camino, cuando se levanten, cuando van a acostarse, le vas a enseñar mis mandamientos, mis preceptos a tus hijos. Y por eso el hombre, Dios pone al hombre y a la mujer otra vez en casa, para que vuelva el orden natural, para que eso que el enemigo destruyó vuelva a la normalidad. Porque nos hicimos esclavos y durante mucho tiempo hemos sido esclavos de muchas acciones, del trabajo, de las necesidades que nos crea el comercio, de las necesidades que nos vive creando el mundo entero. Ahora hay algo particular. Hace unos días en una alocución presidencial, el presidente anunciaba que a través de la ministra de Educación, que los padres de familia deben asistir por obligación y que cada colegio o institución en el país, sea oficial o sea privada, debe desarrollar como mínimo 2 escuelas de padres en el año y deben asistir los papás por obligación. 2 escuelas de padres. ¿Para qué? Para formar a sus muchachos y para enseñar a los padres acerca de la formación de los muchachos y qué es lo que están aprendiendo en el colegio, porque el papá y la mamá se desprendieron de esa obligación. Entonces el Señor nos está liberando de la esclavitud y de las ataduras de aquellas cosas que no nos permitieron llevar a nuestros hijos al estado de libertad y a que usted y yo vivamos en libertad. Bueno, entonces miremos aquí, mi querido. El Señor nos ha liberado de la esclavitud. Mira el verso número 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Porque aquí la situación es, bueno, ¿y cómo hago para conocer la verdad? ¿De qué manera conozco la verdad? Porque dice 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto?
Y el verso 31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Luego, cuando usted y yo nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor, nos hacemos discípulos conocedores de la verdad. Es decir, estamos siendo formados, estamos siendo instruidos, estamos siendo adoctrinados, ¿cierto? Aconductados en la verdad. Una persona dice, no, es que hoy me levanté y hoy me desperté considerando que soy tal cual. Pero mañana se despierta o al día siguiente se despierta considerando que es tal otra cosa. Está viviendo esclavo ¿de qué? De un pensamiento, de una acción que viene día tras día. Hay una película que es bastante fuerte en cuanto a esta enseñanza o a lo que presenta enseñar y se llama, es como un espejo que se rompe. Se llama, el loco este que es calvito, que se trepa por las paredes, bueno, Fragmentado. Se llama Fragmentado. Este hombre tiene 14 personalidades. Entonces un día considera que es niño, otro día considera que es una persona mayor, otro día que es la figura que domina todo el resto. Bueno, eso pasa con muchas personas. Hay otras personas que se levantan un día porque tienen la necesidad de consumir droga. Otras personas que se levantan con la necesidad de tener sexo indiscriminado. Otros que se levantan con la necesidad o se despiertan con la necesidad de salvarse como pueda de la opresión allá en su trabajo o de vengarse de aquel compañero de trabajo. Están bajo el dominio. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Mira, vas a conocer la verdad para poder ser libre, porque la verdad nos centra, la verdad nos lleva a estar centrados y en equilibrio. Entonces, si usted y yo somos fieles a la palabra, somos fieles a la verdad, el resultado será muy bien, la libertad. 2C, o tercero de este segundo punto. La maldición. ¿Libre de qué? Bueno, somos libres de la esclavitud, somos libres del dolor, ahora seremos libres de la maldición. Exactamente, muy bien. Por eso usted y yo, algunas personas que son creyentes dicen, es que me echaron la maldición encima. Usted y yo somos libres de la maldición. En Génesis capítulo 3, verso 17, la segunda parte dice, maldita será la tierra por tu culpa. Tremendo, ¿cierto? Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 15, dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumple fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. De la misma manera como nos alcanzan las bendiciones, también si nosotros no obedecemos y no seguimos los mandamientos y preceptos que el Señor nos ordena, pues entonces permitiremos que lleguen las maldiciones. ¿Ok? Y nos alcanzan. Entonces hay una situación puntual aquí, mi querido. Nosotros como hijos de Dios nos esforzamos continuamente en permanecer en la verdad y en vivir la verdad. Y por eso nos esforzamos continuamente en vivir en obediencia. Al hacerlo, entonces lo que viene tras nosotros son las bendiciones del Señor, no las maldiciones. Las maldiciones vienen para aquel que vive continuamente en la práctica del pecado. ¿Ok? Y hay algo muy particular aquí en esto, porque dice, maldita será la tierra por tu culpa. Y es que Adán, de hecho, Adán la embarró por completo. Sí, la transgresión de Adán generó una herencia de maldición en el ser humano. Y por esa razón, mi querido, la tierra es maldita. Entonces la maldición existe sobre la faz de la tierra, pero el Señor Jesús vino a romper con esa maldición. Ahora, algunos dicen, pero ahí dice que los trabajos serán penosos y que comeremos de ella todos los días con penalidades. Sí, claro, pues el trabajo trae la penalidad y la maldición del pecado viene sobre el pecado, sobre el trabajo, es porque genera cansancio, genera agotamiento. ¿Ok? Porque tenemos que estar sometidos a una autoridad que tiene también ciertas dificultades, que está sometido a otras autoridades, y todas esas acciones a nivel laboral generan ciertas penalidades. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Primero, el trabajo no es una maldición. Segundo, el trabajo estaba instituido como una instrucción de parte de Dios antes de la caída del hombre. Porque el Señor le dijo a Adán, vas a colocarle el nombre a todos los animales. O sea, le dio un trabajo al señor Adán. Eso es lo que después de la maldición viene a hacer el trabajo penoso, tortuoso, incómodo, molesto. Algunas personas cuando salimos de trabajar dicen, uy, hoy estoy rendido. Y puede ser que no hayas tenido ningún problema con tu jefe, ni con tus compañeros, ni con ningún cliente, ni ningún proceso, ni ningún producto se haya dañado, que no haya pasado nada, pero llegaste cansado. Penalidades. Bueno, mi querido, entonces
Vamos a mirar en en Gálatas capítulo 3, 13, de qué nos libera el Señor Jesús. ¿Libre de qué? Libre de la maldición. Gálatas capítulo 3, 13, por favor. Dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Qué lindo el Señor, ¿no? Él se hace maldición por ti y por mí. Por eso cuando tú y yo lo hacemos nuestro Señor, la maldición que está en nosotros recae sobre Él. Y nosotros al hacerlo a Él nuestro Señor y Salvador, entonces nos sometemos a su instrucción y nos sometemos a sus mandamientos, no a la instrucción, ni el mandamiento, ni la cobertura de ¿quién? De la maldición, del pecado. Tremendo, ¿cierto? Continuemos leyendo, por favor. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición por ti. Por eso es necesario que tú y yo declaremos públicamente que hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador personal. Bueno, mi querido, entonces, ¿Jesús qué hace aquí? Deshace las obras del diablo, deshace la maldición. La maldición fue deshecha en la cruz del Calvario. Y hay una observación aquí puntual. La cruz está vacía. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador personal, en ese momento somos hechos nueva creación. Somos hechos nueva creación. Y ese pasado queda atrás. Y todo ese pasado y todas esas maldiciones que venían con nosotros quedan colgadas en la cruz del Calvario, que está vacía. Porque el Señor Jesús las cargó, las dejó puestas allí y fue bajado para llegar a ser libre de la muerte también. Muy bien, vamos a mirar algo más. Segundo, 2D, el sufrimiento. El Señor nos viene a liberar del sufrimiento. ¿Libre de qué? Bueno, libre del dolor. ¿Libre de qué más? Libre de la esclavitud y libre de la maldición. Ahora miremos libre del sufrimiento. Génesis capítulo 3, 19, la primera parte. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, antes no existía el afán. Adán estaba tranquilo en el Edén. Se movía sin problema. No tenía ninguna perturbación ni ningún afán, ni tampoco había en él una situación de atofagos, hay que llegar a hacer eso y esto y esto. No, estaba tranquilo. Él se movía por el Edén sin problema. Y lo mismo el Señor se movía sin problema. Por eso el enemigo viene y produce con el pecado la separación. Y el hombre va y se esconde de Dios. Pero aquí, cuando el Señor viene a romper con el sufrimiento y viene a hacernos libres del sufrimiento, entonces tenemos que tener presente lo que dice Lucas capítulo 22, verso 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Y quiero dar claridad en este sentido, ¿por qué, mi querido? Porque dice que nos ganaremos el pan, el verso con el cual iniciamos y con el cual se produce la apertura de la degeneración en la naturaleza humana para que llegue el sufrimiento. Dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, el Señor Jesús desde su frente suda y suda sangre. A esto se le llama hidromatosis. Hidromatosis, ya les explico qué es eso. Pero ¿qué pasa? En Edén no existía, vuelvo y le repito, el afán. No había problemas al cultivar, no había problemas con el trabajo. Es decir, Adán le puso el nombre a los animales y no tuvo mayor dificultad con eso. Y venía un tiempo de reposo. Porque recuerda, el Señor también reposó, ¿cierto? E instituyó el día del reposo. Y cuando usted y yo nos tomamos ese tiempo como hoy, estamos dándole gloria al Señor y estamos desarrollando también un tipo de ayuda. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el pecado, surgen los afanes, surgen los atofagos, surge la fatiga. Por ejemplo, tengo que trabajar porque hay que pagar los servicios públicos. La educación de los muchachos, y por eso los muchachos ya están peleando, están hablando sobre que la educación ahora es virtual y que entonces debe ser más barata. Y entonces el gobierno ahora dijo, bueno, para todos los estudiantes de estratos 1 y 2 en las universidades públicas, 0 pesos la educación. Pero los estudiantes 3, 4 y 5 van a tener un descuento del 50%. Ok, listo. Las universidades privadas también han hecho algunos descuentos particulares, algunas más que otras, claro está, pero hay que pagar la universidad, hay que pagar los servicios públicos, nos van a cortar tal cosa, ahí es el mercado, hay que pagar la cuota del carro, la cuota del préstamo, en fin, qué sé yo.
Esos son los atofagos, eso es lo que causa fatiga, porque a veces uno paga y vuelve, y usted no acaba de pagar uno cuando de pronto ya le llegó la factura al siguiente, vuelve y paga y vuelve otra vez. Que el internet, que nos van a cortar el internet, que necesitamos esto, que necesitamos aquello. Y estas empresas no dan tregua, siguen facturando. ¿Ok? Pero el Señor dice que como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Entonces el primer Adán suda por los afanes del trabajo. El segundo Adán, es decir, nuestro Señor Jesucristo, también suda, pero suda gotas de sangre, hidromatosis. ¿Qué es eso? Es un sudor de sangre que está en un estado, para una persona que está en un estado de gran presión o una angustia o un agobio tremendo, y Jesús fue víctima de esto. Él estaba agobiado, estaba angustiado, estaba fatigado, ¿cierto? Y él sudó para que usted y yo pudiéramos vencer nuestras fatigas existenciales. Jesús sudó físicamente para que tú y yo pudiéramos sanar nuestras fatigas existenciales. Y lo hizo con una corona también, porque la corona de espinas hiere su frente y le hace también brotar gotas de sangre, distinto al sudor aquel. En este momento, cuando es coronado con esas espinas, el Señor suda sangre en su frente. Y esta es una maldición. Entonces, esa maldición del sufrimiento, el Señor la rompe, porque Él fue coronado con espinas por la maldición. ¿La maldición de qué? La maldición del pecado. Y mira lo que dice en Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció entre su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. El sudor del justo produce prosperidad y vida para siempre. El sudor de nuestro Señor Jesucristo te produce y me produce a mí prosperidad y vida para siempre. Miremos la muerte. El pecado viene no solamente a romper la armonía, a la separación del hombre de Dios, a esa muerte espiritual, también viene a traer una muerte, y una muerte que tiene una triple connotación. En Génesis 3:19 dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, el plan inicial de Dios para el hombre era que no muriese, sino que tuviese una permanencia, una existencia permanente con él. Vemos que muchos hombres duraron más de 100 años, 150, 200, 300, 900 años duró uno, ¿cierto? Bueno, entonces Dios no mató al hombre, sino que le hizo una advertencia para que éste no muriese, para que permaneciera con vida, porque el Señor dijo en Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Le está haciendo una advertencia a Adán. Le dijo, mire, mijo, ahí hay un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No coma de ese, para que viva. Así de sencillo. Pero ¿sabes qué pasó? La sed de conocimiento, la sed de querer hacer algo distinto, la sed de no dejarse dominar, la sed de no querer estar adoctrinado, hizo que el hombre muriese. Esa sed de conocimiento mató al ser humano. Y hoy en día, usted y yo lo vemos, porque hay hogares que están muertos. ¿Por qué? Porque su papá se la pasa estudiando todo el tiempo, su mamá la pasa estudiando. Voy a hacer tal cosa, voy a estudiar tal cosa. Hay muchos jóvenes que están estudiando y tienen muertas sus relaciones con sus amigos o con su propia familia porque se la pasan estudiando. Advierto, no es tan mal que usted y yo estudiemos, pero hay que colocar un orden de prioridades y hay que saber hasta cuándo y en qué momento dejamos de estudiar y en qué momento empezamos a adquirir un conocimiento diferente, como es el conocimiento de la palabra de Dios. Hay hombres que han abandonado literalmente a sus esposas y a sus hijos porque fueron a hacer una especialización. Es que lo que voy a hacer va a traer más plata. Es que lo que va a hacer, voy a adquirir un nuevo rango, un nuevo escalafón en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo. Sí, podrá ser muy cierto. Pero, ¿sabes? Por más de que te esfuerces, no podrás agregarle un centímetro más a tu estatura. Bueno, en Génesis capítulo 3:5 dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegará a ser como dioses y conocedores del bien y del mal. Bueno, pues la propuesta fue ofrecida por Satanás. La propuesta fue ofrecida por el primero que pecó y lo hizo a través de otro pecado. Primero fue que Satanás peca con rebeldía y luego le lanza el pecado a la mujer a través de la mentira. Y genera entonces la nueva era, las filosofías vanas, los pensamientos y posiciones a conveniencia, mi verdad, tu verdad, tolerancia, intolerancia. Te tolero, no te tolero. ¿Por qué no toleras lo que yo quiero?
tolérame lo que yo tengo, tolera mi pensamiento, tolera mi forma de pensar. Amén. Bueno, mi querido, entonces tenemos que mirar acá que el Señor nos libera de la muerte, y la muerte es una consecuencia del pecado, y esto también Jesús a ti y a mí nos libra. Pero les dije que eran 3 tipos de muerte, o 3 clases de muerte. Recuerde que la muerte es separación, y en esa muerte, o en esos 3 ambientes que le voy a nombrar, está el imperio de Satanás. 1, la muerte física; 2, la muerte espiritual; y 3, la muerte eterna. La muerte física, cuando usted sencillamente se separa de su cuerpo físico. Pero ¿sabes qué? Si usted y yo estamos en Cristo, abandonaremos este tugurio e iremos a un palacio celestial, porque el Señor nos transformará en un cuerpo glorificado. Bueno, la muerte espiritual. Hay gente que está viva, pero no tiene ninguna conexión a nivel espiritual. Hay personas que están vivas, pero no tienen ninguna relación con el mundo espiritual. Y hablo del mundo espiritual de la palabra del Señor, porque hay muchos hombres, y eso hay uno al frente suyo dándole testigo. Yo tenía mucha conexión con el mundo espiritual, consultaba a los muertos, consultaba la tabla ouija, consultaba los mantras, consultaba por aquí, consultaba por allá, consultaba el agua bendita, consultaba el aceite, no sé qué, el paño, no sé qué más cosas, la numerología. Esos son áreas y aspectos de multiplicidad de dioses, pero realmente estaba muerto espiritualmente porque no tenía la verdad, no conocía la verdad. Bueno, pero sabes que cuando usted y yo llegamos a Cristo, el Señor a ti nos da una vida y una vida eterna, y usted y yo no estaremos muertos espiritualmente, sino por el contrario, estaremos vivos eternamente. Por eso tú y yo somos hechos nuevos de aquí para siempre, y tenemos una vida nueva, una vida abundante desde aquí, desde el momento en que usted y yo elegimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De ahí en adelante somos hechos nuevos y tenemos una vida abundante de ahí en adelante. ¿Ok? Y la muerte eterna, pues es finalmente la separación eterna de Dios. Es una muerte en donde no vamos a la persona no va a tener nunca contacto con el Señor y va a estar siempre en el lugar equivocado, como el banco aquel, ¿cierto? Y esa es la originada en la muerte espiritual. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Cerramos nuestros ojos a este mundo físico y abrimos inmediatamente los ojos a un mundo espiritual en la presencia del Señor. Jesús vino a destruir entonces esta obra también, las obras de la muerte. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y en el capítulo 10, versos 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Escucha bien, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Bueno, pues una vez usted y yo restituidos por parte de Dios, su plan para el hombre vuelve entonces a tomar cabida, mi querido. Cuando nosotros somos restituidos por el Señor, pues entonces volvemos a involucrarnos en el plan que Dios tiene para ti y para mí. Entonces entendemos por qué razón Dios viene a destruir las obras del maligno, viene a destruir las obras que abrió con el pecado, y entonces podemos sostener nuestra libertad y vivir libres. ¿Libres de qué, mi querido? Libres de la muerte. ¿Libres de qué? Del sufrimiento. ¿Libres de qué? De la maldición. ¿Libres de qué? De la esclavitud. ¿Libres de qué? Libres del dolor y libres de estar y permanecer separados de nuestro Señor eternamente. Muy bien, vamos a ir abriendo espacio para ir a la conclusión. En algunas otras ocasiones les he contado la historia de lo que sucedió con algunos esclavos en Estados Unidos cuando se hizo la declaratoria de la emancipación o del final de la esclavitud. Algunos sencillamente nunca se enteraron de que eran libres. Algunos nunca se enteraron de que la emancipación llegó y de que la esclavitud había sido abolida. Sus amos escondieron esto, sus amos los ocultaron, y así está pasando con algunas situaciones de personas en estos momentos. Ya vamos a mirar la conclusión. Algunos otros esclavos conocieron, pero dijeron: no conozco eso, me da miedo eso. Yo estoy como aquí tengo seguro esto y esto y aquello y lo otro, entonces aquí me quedo. Pero otros esclavos dijeron: libertad. No voy a depender más y no voy a estar más subordinado del amito fulanito, pues entonces me voy. Y se decidieron a vivir una vida diferente. Bueno, pues a ti Dios, a mí nos da libertad y nos da salvación, mi querido. ¿Realmente entonces usted está viviendo libre o estás esclavo? Dios ya hizo su parte. ¿Tú estás haciendo la tuya? ¿Estás escuchando las buenas nuevas de emancipación? ¿Qué vas a hacer? Porque nuestra parte está en decidir vivir en libertad.
libres del pecado, en abandonar esos pecados que mantienen atado al ser humano y lo cansan, lo fatigan, lo agobian. Porque una persona que miente se cansa de tanto decir mentiras. Y se cansa y se fatiga mentalmente tanto inventar y cómo hacer para mantenerla. El hombre que es inmoral y que tiene dos o tres mujeres se cansa de tanto, ¿cómo es que se llama fulana? ¿Qué es lo que, estos son los hijos de quién? ¿Cómo es la cosa? Ay, tengo que llevar plata. Pues, fatiga mental. Vivir en el pecado. El hombre que toma o que consume licor o que consume drogas busca siempre cómo activar y mantener esa satisfacción de la carne. Hay fatiga, hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento. Bueno, mi querido, entonces es momento de que sigamos las enseñanzas de nuestro Señor y nos hagamos discípulos de Él. Si usted y yo permanecemos en su palabra y las ponemos por práctica, pues entonces vivimos en nuestra posición de hijos de Dios. Concluyamos. Hoy hemos visto entonces cuáles son las obras del enemigo y lo que hace, la destrucción que traen a la humanidad, al ser humano. Aparentemente algunos van a decir y dicen, yo ya lo sé, yo ya conozco eso, yo ya sé, esto lo dejo cuando yo quiera, yo tengo control de esto. Bueno, pues hoy te invito a que reflexiones realmente sobre tu vida, porque quizás no sabías que Cristo te hizo libre. No sabías que al hacer a Cristo Jesús el Señor y Salvador de tu vida, inmediatamente recibes una cantidad de beneficios en libertad tremendos. Además de eso, tienes que recordar que Él murió por ti, sin importar cuál fue tu pecado y la magnitud del pecado, porque algunos dicen, no, es que el pecado mío fue muy grave y esto no tiene perdón, es que yo tengo que hacer esto y esto para alcanzar salvación y perdón. Créeme, Jesús murió porque si tú hiciste esto o hiciste aquello, si dejaste de hacer esto, dejaste de hacer aquello, por todos los pecados, absolutamente todos. No hay ningún pecado que haya quedado fuera de la cruz del Calvario y ningún pecado que haya quedado fuera de la sangre y el sufrimiento, el dolor de Cristo Jesús en la cruz. Ningún pecado que haya quedado por fuera de la maldición que cargó Jesús en la cruz por ti, porque se hizo maldición por ti. Ningún pecado. Todos, absolutamente todos los pecados. Créeme, créeme. Lo leímos en la palabra. Bueno, hoy hay algunas personas que se consideran mayor pecadores que otros. Otros quizás menos pecadores que otros, pero finalmente mayores o menores pecadores en su pensamiento, en su apreciación o en su verdad, están condenados a la muerte espiritual, a la muerte eterna y a la muerte física y a la separación total de Dios. Pero quiero que hagamos esta relación frente a los pecados, al ser humano y a los esclavos en Estados Unidos. Quizás ya sepas acerca de esto, pero se te ocultó. Es decir, la palabra ya fue dada y está pública, pero tus captores, tus patrones, tus amos, como la droga, como el alcohol, como la inmoralidad sexual, como el homosexualismo, como la mentira, como la injuria, como la calumnia, como el chisme, quizás esos te tienen dominado y te están ocultando la verdad. Y entonces tú sencillamente vives ahí. Ya estás acostumbrado en tu carne y dices, ya no quiero ser, ya sí, el amito fulanito es el que me tiene aquí. Quizás tú seas de aquellos que escuchaste la verdad algún día. Quizás tú hayas escuchado algún día la verdad y hayas recibido palabra y te hayan dicho, puedes ser libre. Bueno, pues déjame decirte, si ya lo escuchaste, no te acomodes a vivir esclavo con aquellos patrones, con aquellos amos. Porque te están botando simplemente miserias, te botan simplemente la satisfacción temporal, te botan simplemente el engaño y la mentira de que tú eres el verdadero tú y que te gobiernas tú y que tú eres tu verdadero Dios. Que el conocimiento que tienes es suficiente y basta y que no necesitas conocer más. Que con lo que conoces es suficiente y que si acaso vas a conocer algo más, vas a ahondar en el conocimiento, pero nunca conocerás el verdadero conocimiento que te lleva a libertad, que te lleva a verdad y que te lleva a vida. Y quizás tú seas de aquellos que conociste la verdad y decidiste decir, Señor Jesús, te hago mi Señor y Salvador personal. Y la invitación es entonces para que seamos como aquellos esclavos en Estados Unidos que al conocer de la emancipación, que al conocer de la finalización de la esclavitud por medio de un decreto presidencial, hoy el Señor, por medio de un decreto en la vida de Jesucristo y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, te dice, te hago libre y tú puedes ser libre. Piensa qué es lo que te ha mantenido esclavo
¿Qué es lo que te ha mantenido engañado? ¿Qué es lo que te ha mantenido guardado? ¿Cuál es el temor que te impide realmente gozar de la libertad? Y pide al Señor que te dé la fuerza para que te liberes de ese yugo y de esas cadenas, de esas ataduras, de ese tormento. Y a ti que hoy estás escuchando esto, hoy estás escuchando acerca de la emancipación de tu vida, hoy te invito para que hagas conmigo una oración. Iglesia, te pido el favor que ores allí por tu vida, ores allí por tu libertad, porque hoy sabes que eres libre ¿de qué? De la maldición, del dolor, del sufrimiento, de la separación de Dios, de la muerte, de la enfermedad. Hoy haz esa oración, por favor, iglesia. Y tú, la invitación es para que hagamos una declaratoria y te acompaño y te guío en una oración. Conmigo así, por favor. Mientras iglesia, por favor, usted ora allí. Señor Jesús, hoy decido hacerte mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, hoy confieso que al hacerte mi Señor y Salvador, buscaré tu palabra para conocer la verdad. Y decido también hoy aceptar el perdón a todos y cada uno de mis pecados. Decido aceptar que soy libre y que estoy vivo por tu obra en la cruz. Hoy también recibo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace casa de habitación. Soy templo ahora. Me alejo de la práctica del pecado y comienzo a caminar una vida nueva en abundancia. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Jesús, tú estás vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues todos podemos entonces decir que si ya no hay condenación, pues entonces para nosotros quienes estamos en Cristo Jesús, podemos decir con libertad, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Amén, iglesia. Muy bien. Vamos a tomar la cena del Señor y vamos a darle gracias al Señor por lo que hizo en la cruz del Calvario. Oremos previamente antes de tomar la cena, antes de prepararnos para la cena, oremos por los diezmos y ofrendas. Padre, oramos por los diezmos y las ofrendas. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de dar de lo que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos ser libres de la esclavitud del pecado. Porque cuando nosotros nos hacemos libres de la esclavitud del pecado, somos también libres de la esclavitud del dinero. Y más bien colocamos al dinero bajo nuestro servicio. Te damos de lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Aquellos que no son libres, sino que permanecen en esclavitud y que sencillamente consideran que no diezman porque no les alcanza, dale la libertad, Señor, y que tomen la decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la cena del Señor, por favor. Por aquí tengo mi copa con el vino. Recuerde que es vino. Y por acá está el pan. Muy bien. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor Jesús, hemos tenido hoy la oportunidad de recibir libertad, Señor. Y yo hoy quiero pedirte especialmente por la sanidad de algunas personas que son miembros de nuestra iglesia, algunos que son familiares de algunos miembros de nuestra iglesia, Señor. Quiero pedirte por sanidad para ellos, Dios. En especial de el papá de Joana, Señor. Oramos por él, por sanidad, Señor. Oramos por aquellas personas cercanas nuestras, Señor, familiares nuestros, como el caso de mi sobrina también, Ingrid, para que sean sanos, Señor, y sean fortalecidos. Oramos igualmente por la sanidad de otras personas que tú sabes y conoces sus nombres, Señor. Y te pedimos que les des sanidad, vida y fortaleza. Y quiero orar por nuestras personas mayores de nuestra iglesia, por mamá. Por mi mamá oro por mi madre, oro por Tirsa, oro por Natalia, oro por Atala, oro por
Beatriz, oro por Anita, por Horacio, oro por Carmen, abuela de Marcela, oro por Nancy también, Señor. Te pido por ellos que son personas mayores, Señor, para que guardes y bendigas sus vidas. Y ore ahí por sus abuelos o por sus padres, si son mayores, por favor, ore por su sanidad. Padre, bendice este tiempo, Señor, y danos sanidad, vida y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar la cena. Vale. Muy bien. Cumpleaños. ¿Qué cumpleaños esta semana? Oremos por parejas de aniversario, oremos igualmente también por viajes, por trabajo, por proyectos nuevos. Oremos por aquellos emprendedores, oremos por los cambios de trabajo que algunos están haciendo. Algunas empresas se han transformado y han dejado de producir sus productos normales para producir algo nuevo. Por ejemplo, alguna empresa se transformó para hacer tapabocas. Bien, bienvenido a eso. Oremos pues, iglesia, por trabajo, porque algunas personas quizás están cerradas pensando que solo puede ser esto y solo sabemos hacer esto, para que el Señor abra su mente y su entendimiento pueda llevarlos a un mejor proceso de trabajo. Algunos que les han abierto un horizonte nuevo a nivel laboral. Padre, oramos por aquellos que están de viaje, que están trasladándose, aquellos que están llegando a nuestra ciudad, bendícelos. Guía, Señor, a todos y cada uno de aquellos que de alguna forma, Señor, tienen que moverse, movilizarse entre los municipios y entre las ciudades, Dios. Oramos por aquellas aperturas de los aeropuertos, Dios, para que guardes y bendigas no solamente a los pilotos, sino también a los pasajeros de la tripulación, a los que están en los aeropuertos, en los controladores y todo lo demás, Señor. Oramos, Dios, por aquellos que llegan a la ciudad para que tú bendigas su vida y nosotros vamos a ser bendición para ellos en la guía de tu palabra, Señor, y que puedan llegar a servir con nosotros en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por parejas de aniversario. Daniel y Marcela. Daniel y Marcela están de aniversario. ¿Quién más? Ok, bueno. Padre, bendice la vida de Daniel y Marcela. Señor, sabemos que un año más en el matrimonio y en el hogar, Señor, nos permiten darte la gloria y la honra a ti, Señor, y nos permiten ver parejas que permanecen unidos y que luchan continuamente para vivir en libertad, Señor. Que luchan porque hay muchos ataques, Señor. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, para que a cada uno, Señor, según su rol, los bendigas y les des ánimo, Señor, y los des fuerza para que avancen y para que sean transformados, Dios. Gracias por sus hijas y gracias por la abuela Carmen que está allí cuidando a las nietas, a las bisnietas y a la nieta, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su hogar y por ellos oramos por las demás personas y aniversarios que se estén celebrando o que se hayan celebrado en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cumpleaños. ¿A quién tenemos de cumpleaños? ¿Quién cumpleaños esta semana? Marco Arango cumplió años. El pelado Marquito. Marquito llegó de 3 añitos a la iglesia. Ahora tiene ya 15. Cumplió 16. Lo hemos visto formarse como hombrecito, como aquel joven piloso. Bueno, pues feliz cumpleaños para Marquitos Arango. A Arango Álvarez. Y vamos a orar por él y por los demás cumpleañeros que quizás no se han presentado, pero que cumplieron años esta semana. Padre, oramos por los cumpleañeros. Bendice sus vidas. Gracias porque nos permites verlos crecer, pero sobre todo porque crecen en tu palabra, Señor. Bendice el día en el que nacieron, bendice el día en el cual nos permitiste conocerlos y bendice, Señor, su vida en adelante y que puedan ser aquellos siervos que permanecen siempre en tu palabra y que siempre, siempre, Señor, siempre enseñan a otros acerca de ti a través de sus testimonios. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice también la tortica que traen de cumpleaños y la torta que nos van a repartir a todos porque, Señor, nosotros aquí le tenemos su promesa de bendición. Y aquí está, pues. Confía en el Señor siempre, porque el Señor es una roca eterna. Bien, gracias por estar con nosotros. Hemos finalizado nuestra transmisión de hoy. Gracias por compartir. Y recuerda que tú eres libre de muchas cosas, te liberó el Señor. Y si tú escudriñas las Escrituras, encontrarás grandes bendiciones, sobre todo libertad. En el nombre de Jesús oramos y los bendigo.
Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Los bendigo con la bendición del Padre para que el Señor extienda su mano sobre ustedes y que nos podamos ver pronto, porque hace falta abrazarnos y apechugarnos unos con otros. Bueno, muy bien. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Los queremos mucho. Chao. Esta semana, recuerde, tenemos el miércoles a las 7 de la noche y el jueves tenemos a las señoras de Mujer Integral con mi esposa. Por favor, reúnanse. A las 5 de la tarde del jueves estamos con Héroes como tú. Tenemos una invitada súper, hiper, mega especial. Así que, por favor, conéctense. Ha habido una enseñanza a través de estos muchachos que ha sido extraordinaria. Gracias. Dios los bendiga. Chao.